El doctor Emilio Antonio Núñez, un teólogo reconocido en América Latina, nos presenta su posición de cuál es la participación política, cuál es la participación responsable de los cristianos. Y ante todo debemos ponernos de acuerdo, ¿qué es la política? ¿Qué es la participación en la sociedad? Dos de las acepciones que de este término ofrece el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dicen así: número uno, la política es el arte, la doctrina y la opinión referente al gobierno de los estados. Número dos, es la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. La primera de estas dos acepciones nos habla especialmente de lo teórico y la segunda de lo práctico, de la política como ejercicio de la autoridad en el Estado, como la actividad para llegar a dicho ejercicio, o sea, lo que en lenguaje popular se llama la lucha por el poder. La lucha por el poder. En términos generales, se dice que la política es servicio al Estado. Entonces, si todos los servidores públicos están en cierto modo haciendo política, no tenemos que preguntarnos si los cristianos deben participar o no en la política. Ya estamos. Muchos de ellos los han venido haciendo a través de más de 100 años de presencia evangélica en Guatemala. Parece que ninguna iglesia evangélica se ha escandalizado porque algunos de sus miembros han sido nombrados para ocupar un puesto público, aun cuando el nombramiento esté relacionado con interés de orden público. Parece darse por sentado que en todo caso el criterio de selección ha tenido que ver tan solo con la honorabilidad y capacidad del funcionario, y que en su gestión pública éste actuará siempre con estricto apego a la ley, al servicio de los intereses del Estado. Gracias a Dios por los evangélicos que han mantenido incólume, es decir, inamovible, han mantenido un testimonio íntegro en el cumplimiento de sus deberes como servidores públicos. En la Biblia tenemos ejemplos de eminentes siervos de Dios. Estoy en el párrafo que está subrayado en la página número 13 de sus notas. Ejemplo de siervos que desempeñan cargos de gran responsabilidad en el gobierno de la nación. De inmediato vienen a la mente José, hijo de Jacob, Daniel, Zorobabel y Nehemías. En el Nuevo Testamento se menciona un cristiano que era tesorero de la ciudad, y podemos deducir que es posible que Cornelio siguiera al mando de su centuria después de haberse convertido a Jesucristo. Tenemos ejemplos de cristianos responsables en la vida pública, no solamente en la vida privada, en la vida interna. Lo que muchos evangélicos no han visto con buenos ojos es la política como lucha por alcanzar o mantener el poder público. Tradicionalmente hemos profesado creer en la apoliticidad, no participar en política. La política es pecado, meternos en la sociedad es pecado. Apoliticidad, ser apolíticos, aunque se ha demostrado que este es un mito. Es imposible, estamos participando. Si se tiene en cuenta de que el llamado abstencionismo político es una opción política que ha contribuido a mantener el estado de cosas en el país. Es una opción política, se opta, se participa. Hemos dejado el campo libre, que otros decidan y actúen por nosotros en el gobierno de la nación. No. Cuando no acudimos a las urnas electorales, o votamos en blanco o hablamos contra la lucha partidaria, ya estamos haciendo política. Se participa. Ahora,
¿por qué se dice apolíticos? El apolítico es el que dice, yo no voy a participar en la sociedad. No, por varias razones. ¿Cuáles son las razones? La mayoría de nosotros los evangélicos en Guatemala hemos sido formados directa o indirectamente para alejarnos de las contiendas políticas. Número uno, nuestra historia. Debemos tener en cuenta las circunstancias en que actuaron los pioneros evangélicos en este país. Ellos eran una minoría extranjera, dedicada a esparcir la simiente evangélica en un medio, en un mundo que le era hostil, que lo perseguía, especialmente por causa de la hegemonía de la Iglesia Católica Romana en Guatemala. En cierto sentido, es que el impulso por el liberalismo político del presidente Justo Rufino Barrios auspició el establecimiento de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Pero la benevolencia del mandatario no significaba necesariamente que los misioneros evangélicos podrían libremente inmiscuirse en los asuntos del Estado o adoptar en público una actitud pública de actitud crítica ante los desmanes de los funcionarios de turno. Mucho menos podrían aspirar a cargos de índole política. Por otra parte, ellos no habían venido a actuar como políticos, sino a ocuparse en la evangelización y en la fundación de iglesias, aparte de toda actividad partidaria en lo político. Una separación. Esa es la historia. Los guatemaltecos, que fueron las primicias de aquella siembra evangelizadora y se constituyeron en líderes de la naciente iglesia evangélica, siguieron el ejemplo de sus mentores en cuanto a la dicotomía entre la vida cristiana y la política partidaria. Sin embargo, a la base de la supuesta apoliticidad había también en la mayoría de los casos una teología favorable al aislamiento social de los evangélicos. Esto no puede decir también en otras misiones, o se puede decir en otras misiones, iglesias y agencias de servicio que han establecido en Guatemala en el correr de las décadas del siglo XX o siglo XXI. Aisladas, aislamiento social. Entonces, la primera razón por la cual no participamos es por nuestra historia. Así nacimos, hemos crecido con esa mentalidad. En segundo lugar, nuestro mensaje. En el evangelio que hemos heredado ha habido una tendencia dualista. Con frecuencia hemos hecho una dicotomía que la Biblia no hace entre el alma y el cuerpo. Cuando hablamos de salvar almas, podemos dar la impresión de que entendemos por alma solamente lo espiritual y no la totalidad del ser humano. Nos abrimos así a la crítica de que hemos caído en el dualismo de los griegos, que menospreciaban el cuerpo considerándolo la cárcel del alma. Se dice también que estamos predicando el evangelio a almas descarnadas y marginadas de la realidad social. No cabe duda que tocante a esto debemos recuperarlo en la práctica para nuestra vida y nuestro servicio cristiano. La teología bíblica tocante al cuerpo humano. Somos integrales. Decimos en la práctica, porque una cosa es la que dicen nuestros manuales de teología y otra muy distinta a la que dejamos ver en nuestra enseñanza dentro y fuera de la iglesia. Es un mensaje dicotómico, separado. En el Antiguo Testamento enseña que el cuerpo del ser humano es creación de Dios. Génesis 2 establece diferencia entre lo físico y lo espiritual, pero no abre un abismo entre ambos, ni mucho menos tiene en poco el cuerpo. Y me alegra verlos aquí comiendo, bebiendo, durmiendo, descansando, porque el cuerpo necesita. Es parte de la realidad. Somos seres humanos. Tenemos que llenar nuestras necesidades físicas, pero también espirituales. Por el contrario, la antropología antiguo testamentaria ve al ser humano total y abunda en detalles tocante al profundo interés que el Señor tiene en atender las necesidades materiales de sus criaturas. En el Nuevo Testamento se nos revela el portento de la encarnación, el milagro de la encarnación, por medio de la cual el que había estado con Dios desde el principio y era Dios, llega a ser semejante a un hombre,
100% verdadero, 100% Dios y 100% hombre. Su humanidad incluye su cuerpo. Se dice de Él que Él se hizo carne, Juan 1:14, que participó de carne y sangre entre nosotros, que fue manifestado en carne, según de Timoteo 3:16, que ofreció su cuerpo en sacrificio por nosotros, Lucas 22, del 19 al 20. La encarnación hizo posible la redención, pero también resultó en la exaltación de lo humano en la persona de Jesús de Nazaret. Y quiero que con mucha reverencia volvamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios con mayúscula. Aquí estamos desenmascarando a muchos mormones, testigos de Jehová, muchas sectas en el mundo que no dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese versículo usted va a encontrar en algunos de los documentos de sectas y movimientos heréticos con minúscula. Y el Verbo era Dios con minúscula. Esto es un ataque a la deidad de Jesucristo, que Jesús es 100% Dios y que Jesús es 100% hombre. Fue hombre. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos de cómo la encarnación hace posible la redención. Pero también resultó en la exaltación, porque ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hizo una tienda, literalmente dice la palabra ahí, que lo que Jesús hizo en Juan 1:14, la segunda persona de la Trinidad vino a habitar entre nosotros y se hizo hombre. En unos minutos, la hora local será las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió Jesucristo? A las 3 de la tarde. Ese es nuestro calendario. Murió un día como ayer, día viernes. Hoy es sábado, mañana domingo, ayer fue viernes. Jesús murió a las 3 de la tarde, un día viernes. Un musulmán no lo cree. Un budista no cree en eso. Muchos católicos romanos tal vez lo aceptarán, pero muchos no aceptan que Jesús murió, resucitó y viene otra vez. Un judío, pregúntele a un judío de la venida de Cristo. No ha venido todavía, ni la primera vez. Pero la encarnación es un mensaje integral, es un mensaje que nos habla de la persona de Jesucristo, el hombre ideal cuyo cuerpo ya resucitado, es promesa y garantía de que el cuerpo del cristiano, ahora que está en estado de humillación, será transformado en gloria. Por eso, cuando vamos a un funeral, cuando vamos a un entierro de un cristiano, ¿qué decimos? Y comenzamos a cantar. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. El cristiano duerme. Duerme. Y usted va a un entierro musulmán, usted va a un entierro budista, o usted va a un entierro de uno no cristiano, no está la cruz. El símbolo no es la cruz. El símbolo es una luna, una media luna. El símbolo es una cruz al revés. O hay una reencarnación. No está la esperanza de gloria de un cuerpo transformado, como dice Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21.
Y abramos nuestra Biblia en Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21, donde se nos afirma una vez más la capacidad del poder de la resurrección. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21 de Filipenses 3. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Porque Cristo murió, fue hombre, nosotros ahora también vamos a morir, pero también vamos a resucitar en Él y seremos transformados. Este es el mensaje integral del Evangelio. Tenemos que pensar en la persona en su realidad y en su contexto. Pero aún así, el cuerpo del cristiano es objeto de gran honra en el plan redentor. Es templo del Espíritu Santo y puede colocarse en el altar de la dedicación a Dios para ser instrumento de justicia. Ahora el cristiano puede consagrarse y entregarse, colocarse en el altar de Dios. Por eso Romanos 12 lo explica muy claramente. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes se presenten, se entreguen al señorío de Cristo. Romanos 12, en adoración, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, 2, no se amolden al mundo, no os conforméis al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El órgano sexual más importante, ¿cuál es? La mente. El órgano más importante de nosotros es nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? Por eso dice Romanos 12:2, no nos amoldemos al mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de la mente. Solamente así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Solamente así podremos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa batalla se mira en Romanos 6, 7 y 8. Si recuerdan ustedes el estudio de la guerra, de la batalla por la carne, lo que yo quiero hacer, dice, eso no hago. Es una lucha. Estoy luchando contra la carne, pero el capítulo 6 llega al capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8 para vencer la batalla por la carne y la lucha espiritual y lograr entonces una entrega y una consagración. En contraste con los gnósticos que menospreciaban el cuerpo, o los monásticos que hicieron el voto de castidad y se maltrataban a sí mismos físicamente, el Nuevo Testamento le da al cuerpo lugar de honor en el propósito salvífico de Dios. Los cuerpos son rescatados, los cuerpos son guardados. Guarde vuestro cuerpo, sí, nuestra alma y vuestra mente, pero vuestro cuerpo. Para poco es provechoso, pero no para nada es provechoso de cuidarlo. Pero ¿tiene algo que ver esta enseñanza con nuestro tema del cristiano y la política? ¿Del cristiano y la participación en la sociedad? La respuesta es sí. Porque si las Escrituras le atribuyen tanto valor al cuerpo humano, debemos interesarnos en todo lo que pueda hacerse por su bienestar. Pero si nuestro interés se limita a la salvación eterna de las almas, entonces veremos con indiferencia las posibilidades de mejorar las condiciones físicas del ser humano. Si despreciamos
las condiciones físicas. A lo más que ha llegado la mayoría de los evangélicos guatemaltecos es interesarse en la curación milagrosa de los cuerpos. Y hay milagro, ¿verdad? Y hermano, acepte a Cristo, usted se va a salvar, se va a sanar. Pero ¿y qué del pan cotidiano? ¿Qué de la necesidad de prevenir la enfermedad? En el año 2003, la prensa escrita informó que por lo menos el 70% de los niños guatemaltecos sufren algún grado de desnutrición. Eso es una tremenda realidad. Hoy en día la desnutrición, la pobreza. Ahora, gracias a Dios por las iglesias, por las agencias de servicio y personas evangélicas que están procurando hacer algo para solucionar este problema. Pero la desnutrición es solo un síntoma de nuestro subdesarrollo económico. Analizar las causas del subdesarrollo y buscar la manera de superarlas nos lleva de manera más directa al terreno político. Tenemos que participar, tenemos que actuar. Se supone, entre otras cosas, la política tiende a que el Estado cumpla con su obligación de respetar y hacer respetar, sin discriminación alguna, los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la vida y su desarrollo integral. El cristiano y la iglesia no deben ser indiferentes a todo lo que propone el libre ejercicio de ese derecho. Esto puede ser un misticismo. Mire, el místico, el monástico, es el que se aleja de la realidad. Ese es un peligro de caer en la iglesia evangélica. Solo espiritualizar la cosa, ¿verdad? Hermano, Dios te va a sanar, Dios te va... Pero mi hermano tiene necesidades. Ese es un misticismo. El misticismo es el espiritualismo, la espiritualización de los problemas. No sé si se han fijado que hemos caído en esa falla, hermanos y hermanas. Hemos caído en ver al ser humano solo yendo al cielo, solo yendo a lo espiritual. Y no hemos velado por sus necesidades, sus luchas, sus batallas humanas. Y esto lo estamos viendo hoy en día de una manera real, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en el terreno político, en el desarrollo integral de las comunidades, en el desarrollo a la vida. Entonces estamos viendo el aspecto del mensaje, que es un mensaje, no solamente un mensaje solamente humano o solamente espiritual, pero un mensaje individualista. Hay un énfasis individual, cada uno salvando su pellejo, cada uno por su reino. Esta es mi denominación, esta es mi iglesia, este es mi reino. Es más, en más de una ocasión se nos ha señalado que el evangelio que proclamamos viene envuelto en el ropaje de la cultura norteamericana, porque recibimos un evangelio muy individualista. Y que ese énfasis cultural nos ha marginado de nuestra sociedad y de sus problemas. Otros dicen que ha contribuido a ese aislamiento el hecho de que invitamos al individuo. ¿Quiere aceptar a Cristo? Levante la mano, ¿verdad? Y cada uno lo va levantando personalmente. Es una decisión personal de fe. Pero ¿cuáles son las implicaciones sociales? Usted acepta a Cristo, pero mire, va a tener problemas en la sociedad, va a tener luchas en el hogar, va a tener luchas con la familia. Van a haber conflictos. Es innegable que según el Nuevo Testamento, la decisión de fe para la salvación de Cristo es un asunto muy personal, por supuesto, entre el ser humano y su Creador como Salvador. Pero también es cierto que ante los ojos de Dios, cada persona es responsable de su pensar, de su sentir y de su actuar. San Pablo dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sin embargo, no nos salvamos en soledad, sino en ineludible solidaridad con el pueblo de Dios. Somos miembros de un cuerpo. Y cuando un miembro se duele, ¿qué tiene que pasar? Todo el cuerpo tiene que sentir dolor. Una vez que hemos entrado por la puerta de salvación, somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia y de la familia del Padre Celestial.
Somos, por lo tanto, hermanos de los hijos de Dios. De todos. No siempre somos conscientes de esta relación fraternal. Y en cuanto a la sociedad en general, olvidamos que nuestro carácter de miembros de la comunidad del reino, somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Con frecuencia perdemos el sentido de la comunidad. Y que este hermano es miembro de mi familia. Que esta hermana es miembro, ella es mi hermana y es mi familia. Ese concepto lo hemos perdido. Con frecuencia hemos perdido ese sentido de la comunidad. Comunes, somos una familia. Pasamos por alto que tenemos una sumisión que cumplir hacia adentro, adintra, para edificación de la iglesia, pero también hacia afuera, adextra, para bien de la comunidad civil. Hacia adentro, pero también hacia afuera, centrípeta y centrífuga. Recibimos para hacer bendición. Por eso el salmista dice, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros, bendíganos. ¿Para qué? Para que otros te bendigan, para que otros reciban la bendición. Nuestra vocación celestial es vivir según los valores del reino, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, y comunicar así estos valores en palabra y en obra. Tienen que ir acompañadas las dos cosas, palabra y obra. ¿Usted ha oído algún pastor que predica o algún líder que predica? Hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Y mire, hoy en día hay muchos alrededor que están contradiciendo el evangelio. Y no hay una integridad ahí. No hay una integración. Tenemos que vivir de acuerdo a los valores en la palabra, pero también en la obra. Nos conviene recuperar también para nuestra vida y nuestro servicio cristiano la enseñanza bíblica sobre nuestra responsabilidad social. No la podemos aislar. No podemos ser Robinson Crusoe, islas aisladas. No podemos ser llaneros solitarios, aunque muchos lo pretenden. No, tenemos una responsabilidad de transformación, de participación, de involucramiento. Tenemos voz y tenemos voto. Tenemos que ejercer un modelo, un ejemplo y no quedarnos callados. Tenemos que reconocer que tradicionalmente nuestro mensaje ha sido en general muy pietista, es decir, muy introvertido, hacia adentro, solo espiritual. Separamos al cristiano del mundo. Para muchos evangélicos la política es mundana y por lo tanto contraria a la santidad que debe caracterizar al creyente en Jesucristo. Un resultado de esta actitud ha sido que contamos con muy pocos políticos que tengan un serio compromiso evangélico y una sólida cultura evangélica para actuar inteligente y cristianamente en la arena política. Contados. Pero es necesario levantar un nuevo ejército de gente comprometida. Nos hemos preparado de manera deliberada y consciente. No los hemos preparado de esa manera a nuestros políticos evangélicos. No los hemos preparado de manera deliberada y consciente. Mientras tanto, parece que muchos evangélicos no le han quitado todavía el veto a la participación del creyente en la política partidaria. Un cambio en esta actitud requiere que aceptemos la teología del Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia y el mundo. El Señor Jesucristo da una enseñanza magistral al respecto en su oración consignada en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Con referencia a sus discípulos dice que ellos le fueron dados del mundo por el Padre Celestial,
pero que ahora por haber creído la palabra del Hijo ya no son del mundo, aunque están en el mundo donde el Hijo los ha enviado. Por consiguiente, el Hijo no le pide al Padre que los quite del mundo, sino que los guarde del mal, los guarde en el mundo. Ellos deben estar en el mundo sin dejarse contaminar por el mundo. El propósito de su presencia y unidad en el mundo es que éste crea que Jesucristo es el enviado del Padre Celestial. El Hijo pide también por los que creerían como resultado del testimonio de aquellos discípulos que en ese momento estaban cerca de Él. Por supuesto, Él sabía que no todos los que creyeran en su nombre serían misioneros, predicadores o pastores. Tendrían diferentes vocaciones para el cumplimiento de la misión en el mundo. Muchas. A través de los siglos en diferentes partes del mundo, de esta aldea global, muchos cristianos abiertos a la lucha por el poder, han habido también evangélicos que han alcanzado puestos de elección popular y hemos visto que han mantenido su testimonio cristiano intachable. La mayoría de evangélicos hemos predicado en Guatemala un mensaje bastante futurista. Nos referimos con frecuencia a la problemática social por vía de introducción e ilustración en nuestros sermones, pero no estamos considerando seriamente la posibilidad de hacer algo para solucionarla. Todo lo dejamos para el futuro. Parece que nos limitamos a pensar que solamente la segunda venida de Cristo es la respuesta para todos los problemas sociales y que a nosotros nos toca continuar predicando el mensaje de salvación espiritual y eterna. Vamos a la nave evangelística, bogando hacia el Canaán celestial en el mar proceloso de este mundo. Vamos hacia la nueva Jerusalén todos. No. Nuestra tarea consiste en salvar al mayor número posible de náufragos, muchas veces, y encaminarlos al cielo. Los demás que se quedan en un mundo que está destinado a la total destrucción. Nada queda por hacer sino rescatar almas para la eternidad. ¿No es extraño que algunos de nuestros críticos hayan dicho que predicamos un mensaje que es pesimista, negativo, además de excesivamente futurista? Aunque nosotros no creemos ser pesimistas, sino realistas tocante a la capacidad del mundo o la capacidad del hombre para darle una solución global y final al problema del pecado en el mundo. Así que tenemos que ser optimistas en cuanto al Señor y su omnipotencia. No podemos negar que a menudo pasamos por alto que el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras. Que la sana doctrina debe ir acompañada de buenas obras. Y que estas buenas obras consisten no tan solo de actos litúrgicos o hechos caritativos, sino en todo aquello que redunde para el bien común. En las cosas más pequeñas y más mínimas, ver ahí la mano de Dios, ver la mano soberana de un agente del reino, haciendo bien, como dice el apóstol Pablo, que no debemos cansarnos de hacer el bien, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que levántese a hacer buenas obras, levántese a ejercer influencia, levante a la iglesia, anime a la iglesia, involucre a la iglesia en proyectos de ayuda social, de acción social, que sean de testimonio y de influencia. En el curso de los siglos, el espíritu de estas enseñanzas evangélicas se ha manifestado también en el cambio de trascendencia social. Tenemos un ejemplo histórico, el inglés William Wilberforce, 1759-1833, quien guiándose por los principios cristianos, oiga lo que hizo, luchó tenazmente en pro de la abolición de la esclavitud, no más esclavos, abolió la esclavitud. Diversas leyes a favor del hombre, de la mujer y del niño han sido el resultado directo o indirecto de la influencia cristiana en la sociedad. La violencia familiar en Guatemala
la violencia en contra de la mujer. ¿Quién se va a levantar a defender los valores de los niños, de los pobres, de los abandonados? Es la influencia cristiana en la sociedad. Aunque el protestantismo tiene sus graves problemas y se halla bajo severos ataques de parte de propios y extraños, queda todavía en pie el hecho de que el espíritu de ese movimiento, permeado por principios cristianos, ha sido promotor de la dignidad del ser humano y de sus derechos inalienables. Ha promovido al hombre, ha promovido la sociedad. De otra manera, el protestantismo no hubiera llamado la atención ni despertado la simpatía de políticos liberales y católicos del siglo pasado en América Latina. Los evangélicos somos un pueblo que vive de la esperanza y espera contra toda desesperanza, levantando los ojos al horizonte escatológico, a la realización plena de la historia, con la plena convicción de que Cristo viene otra vez. Sí, pero la auténtica esperanza cristiana es dinámica, no paralizante de los esfuerzos que se hacen por el bienestar del individuo y la sociedad. Promueve los esfuerzos aquí y ahora. Somos agentes de la dignidad humana. Tenemos que defender los valores de la mujer, del niño, los valores de la familia. Varón y hembra los creó. Tenemos que luchar en contra del aborto, en contra del divorcio, en contra de la destrucción de los valores humanos, en contra de la tala de árboles. ¿Cómo vamos a permitir la destrucción de la creación de Dios si Dios ha creado? Tenemos que cultivar precisamente porque tenemos esperanza. No podemos resignarnos al mal. No caemos postrados en una esperanza indolente y estéril del futuro glorioso que el Señor nos ha prometido, sino al contrario, porque estamos esperando al Mesías, somos activos participantes en una sociedad que demanda de nuestra voz, de nuestro voto, de nuestra respuesta, y que tenemos que participar como agentes del reino y ser activos en la calidad humana y participar definitivamente en efectos y en noticias que fueran en proyectos y en esfuerzos que transformen la sociedad y que podamos dar testimonio de la verdad y que podamos dar ejemplo nosotros con nuestra vida de lo que Dios nos ha transformado. Por eso queremos ahora entrar a nuestro contexto social. Yo quiero que sigamos navegando en la sociedad moderna en la que vivimos. Estamos viviendo en una sociedad llena, lo he dicho y lo repito, amor al dinero, amor a uno mismo y amor al placer. ¿Qué vemos en las calles de nuestras ciudades? Vemos violencia, pero también vemos la necesidad de cristianos que participan y ejercen autoridad. Otra causa de nuestra supuesta indiferencia al mundo, no queremos participar, es el triste cuadro de corrupción que en muchos casos la política partidaria ha ofrecido. Hay mucha corrupción en la sociedad. De aquí que muchos generalicen diciendo que la política es sucia y que nadie puede entrar en ella sin mancharse. Los que así opinan pasan por alto que hay ejemplos de políticos muy poderosos, con mucha influencia, que han logrado mantener su nombre aún en medio del fango. Sí hay ejemplo de políticos, de gente que logra. Entre nosotros se citan casos de evangélicos que un día entraron en la lucha por el poder político y llegaron a disfrutarlo, pero se marearon en las alturas perdiendo su identidad cristiana. También en este caso no se menciona que no todos los políticos evangélicos o evangélicos políticos han naufragado en cuanto a su fe. Tampoco se dice que hay tentaciones en todo oficio o carrera y que la política no es una excepción a esta regla.
Por otra parte, es necesario preguntar si los evangélicos que fracasaron en su vida cristiana cuando militaron en la política tenían una sólida formación espiritual antes de entrar a ella. Y si tuvieron ayuda pastoral y el respaldo de las oraciones de su iglesia mientras se enfrentaban a la dura realidad de las tensiones, presiones, intrigas y frustraciones de la política partidaria. No es cierto que en el pasado algunos evangélicos salieron a la lucha política sintiéndose criticados y rechazados por sus hermanos en la fe. Esta situación parece ir cambiando en nuestras iglesias, pero suprimir la amenaza de disciplina eclesiástica o excomunión para los que luchan en un partido político por el poder no es suficiente. Tenemos que reconocer que precisamente porque hay elementos de corrupción en la política partidaria, se necesita la presencia de evangélicos, hermanos, hermanas, que sean irreprensibles. ¿Es posible? Sí. Que sean sencillos, hijos de Dios sin mancha, que resplandezcan como luminares en el mundo. Dios los levanta, hermanos. Dios los coloca. Hay que dejarse colocar por Dios, donde Él quiere, como Él quiera y cuando Él quiera. Por ejemplo, ¿es posible corromperse en los negocios o en la industria? ¿En el ambiente proletariado o en el trabajo pastoral? Sí. Lo sucedido en lo que llaman iglesia electrónica es otra palabra de aviso, especialmente para los que llevamos los vasos sagrados a la casa del Señor. Tenemos que mantener esa integridad y ser irreprensibles y sencillos. Otra tentación que puede acosar al poder político es querer valerse de su religión o de su iglesia en la lucha por el poder. Hay que tener cuidado con eso. Si se tiene madurez, no se va a caer en esa trampa. Por respeto a sí mismo, a sus hermanos en la fe y al pueblo en general, evitará todo intento de manipular los sentimientos religiosos a favor de determinada causa política. Tenemos que madurar. En la cristiandad latinoamericana ha habido un constantinismo de derecha y existe la amenaza de un constantinismo de izquierda. Esperamos que no surja el peligro de un constantinismo evangélico. Constantino fue aquel que dijo: aquí soy el presidente, yo voy a reinar, voy a gobernar y controlar. En cualquier constantinismo, la parte que sufre mayor pérdida es la iglesia del Señor Jesús. Al fin y al cabo, no ha sido benéfico para el cristiano el matrimonio entre el trono con el altar. Por lo menos así sentimos los que creemos que la iglesia no debe estar en la esclavitud al Estado, ni el Estado a la iglesia, aunque creemos también en el señorío de Jesucristo sobre todo lo creado. Otro problema que confronta el político evangélico en nuestro contexto social es el de la violencia, la cual pasa de las palabras a los hechos sangrientos. Esta situación puede impedir que personas honorables, evangélicas o no evangélicas, aspiren al ejercicio del poder político a favor de la nación. Muchos parecen temer con razón que el hecho de entrar en la lucha partidaria incluye el peligro constante de perder la vida. Ante la triste realidad de nuestro medio, los que se deciden a buscar el poder político, aunque sea con las mejores intenciones del mundo, lo hacen por su cuenta y riesgo, sabiendo que pueden haber tiempos cuando tendrán que andar sobre terreno minado. Hemos mencionado entonces las tres causas de nuestra supuesta apoliticidad. ¿Qué quiere decir esto? No queremos participar, no queremos involucrarnos. La primera de ellas tiene que ver con nuestra historia como iglesia evangélica. La segunda, con nuestra teología y praxis evangélicas. Y la tercera, con nuestra realidad social. Nos queda ahora decidir algo sobre lo que posiblemente podamos y debamos hacer como evangélicos para cumplir con nuestra responsabilidad social en el área de nuestra política. Y estos serán algunas sugerencias para nuestro quehacer político. Quiera que el Espíritu Santo nos ayude para ser más efectivos en nuestra labor,
en nuestra participación, en nuestro servicio, en el bien común. ¿Qué hacemos con la sociedad allá afuera? ¿Cómo la iglesia ahora tiene que salir a las calles y demostrar lo que es y lo que hace como agente del reino? Y no quedarnos callados, no quedarnos en una participación efectiva. Y tenemos que involucrarnos en este quehacer político, en este quehacer social, en esta participación y ponerle a nuestra teología y a nuestra ortodoxia y a nuestra doctrina y a nuestro sueño de estar en el reino de los cielos y que estaremos en la presencia de Dios y que un día gobernaremos y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre naciones. ¿Cómo le ponemos a eso pies, patas? ¿Cómo le ponemos algo práctico? Eso nos corresponde ahora hacer y nos corresponde involucrar.